¿Me escuchan? Buenas noches, Lice. Sí, sí, se le escucha. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? A mí malísimo porque no pude entrar al módulo. A ¿Pudiste mí, entrar al módulo? ¿Y por qué no pudiste entrar al módulo? ¿Qué pasó? Es que no se podía, me botaba del laptop, nomás puedo entrar, del celu no puedo entrar, no sé por qué. Desde el principio no puedo entrar, solo del laptop he llegado un poco tarde. Y a las 6:30 intenté nada, me botaba todo el rato. A las 7 casi he entrado. Qué macana, qué macana. Igual, bueno, eso es algo que tienen que prever, porque a veces en el celular es diferente, ¿no? Sin embargo, voy a Sí. mandarles la URL para que puedan acceder directamente desde su celular. Y si no estoy mal, hay una aplicación. Voy a consultar con el coordinador para ver si hay habilitado una aplicación específica para acceso al módulo y así puedan acceder desde su celular, ¿ya? Pero de todas formas, Ya. cuando se trate de este tipo de, de pruebas, traten siempre de prever el uso de su laptop y no tener estos percances, ¿no? ¿Ya? Sí, Bien, sí. Ya, gracias. vamos a revisar rápidamente el examen. Creo que ha estado sencillo, preguntas bastante sencillas, donde, bueno, tenían que ustedes leer detenidamente indicar en muchos casos si era falso o verdadero, qué respuesta era la correcta, o qué respuestas se enlazaban unas a otras, ¿no? Entonces, es un examen bastante interesante en ese sentido y nos permite justamente no solo recordar, sino también asimilar algunos conceptos, sobre todo del primer tema que habíamos visto. Ya, entonces eran 10 preguntitas y vamos a hacer una revisión rápida. Acá he visto el primer 10 de Celia Rosemary Cruz. Sí, Celia, felicidades. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, bueno, esto va desordenado, ¿no? No piensen que va ordenado ni nada, pero en este caso, la primera pregunta para su compañera era identificar, emparejar los conceptos de auditoría, ¿no? Entonces, ahí tenían que indicar qué era auditoría forense detectiva, qué era auditoría forense preventiva y qué era auditoría forense. Entonces, en la primera tenían que elegir, consiste en identificar la existencia de fraudes financieros, ¿no? En la segunda consiste en disuadir, prevenir, evitar, detectar y reaccionar a tiempo para poder evitar este tipo de situaciones. Y en la última tenían que hacer mención a que es aquella labor que se enfoca en la prevención de los fraudes financieros. Entonces, teníamos todas esas respuestas. Por defecto, el sistema les lanza la respuesta correcta, ¿no? Y bueno, tenían que ustedes simplemente elegir de forma correcta cada uno de estos conceptos y su desarrollo. Ya, pasemos al segundo. La investigación será obligatoria dependiendo de, acá estamos hablando del tipo de fraude, ¿no? Entonces la respuesta correcta era el tipo de fraude, el entorno en el que fue cometido y la legislación aplicable. Esa era la opción correcta. Tenían otras varias, pero esta era la correcta. Posteriormente teníamos la tercera pregunta que era mencione las características de la auditoría forense. Y ahí son las de propósito, orientación, normatividad, enfoque y alcance. Esa es la respuesta correcta, la opción correcta. Ustedes tenían que elegir esa. Nuevamente acá hay una de emparejamiento, donde teníamos que distinguir las diferencias entre auditoría forense y auditoría financiera. Entonces, cada una de estas tenía que estar emparejada, ¿no? Como por ejemplo, la auditoría financiera se lleva de manera periódica y recurrente a requerimiento de entes reguladores. El auditor financiero debe verificar la razonabilidad de los saldos expuestos en los estados financieros. Y la auditoría forense se va a llevar a cabo cuando existan denuncias o indicios suficientes de la existencia de fraude
El auditor forense debe tener capacidades como examinar pequeños detalles y ser persuasivo para detectar un hecho. Entonces, acá era un juego de palabras donde ustedes simplemente tenían que distinguir cuál correspondía a cuál. Y era muy sencillo porque ya el hablar de estados financieros, ¿no? Ya hablar de entes reguladores hacía mención a auditoría financiera, ¿no? Y cuando hablamos de delitos, fraudes, etcétera, pues estábamos hablando de auditoría forense, ¿no? Denuncias, indicios, etc. Entonces, considero también que no estaba tan complicada esa pregunta. La quinta, el término forense proviene del latín forensis, que significa público manifiesto, o perteneciente al foro. A su vez, forensis se deriva de forum, que significa foro en plaza privada. Aquí está mal, ¿no? Es plaza pública. Plaza de mercado o lugar al aire libre. Entonces, la respuesta correcta era falso. ¿Sí? Por esa palabrita, ¿no? Privada, pública. Otra de selección. Fue un caso bastante controvertido que involucraba al primer mandatario del país, un par de ministros. El desfalco económico fue a través de terceras empresas que simulaban servicios, donde se pudo establecer varios delitos de cuello blanco como ser falsedad material, ejercicio indebido de la profesión, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Entonces ahí era simplemente recordar cuál era este caso, ¿sí? Bastante ya por lo controvertido y porque afectaba de forma directa al primer mandatario, estábamos hablando del caso CAMSE, ¿no? Teníamos que elegir esa opción. La pregunta 7, según las NIAS, el término fraude se refiere a un acto intencional por uno o más individuos dentro de la administración, empleados o terceras partes, el cual da como resultado una representación errónea de los estados financieros, ¿no? Un concepto totalmente verdadero. Las técnicas de auditoría son ocular, escrita, verbal, inspección física y documental. Esas son las opciones correctas. Habían varias otras que no correspondían. La opción 9, los delitos de cuello blanco son aquellos ilícitos penales cometidos por sujetos de elevada condición social en el curso o en relación con su actividad profesional, ¿no? La respuesta era correcta, verdadera. Y última, el delincuente de cuello blanco en su actividad se caracteriza por lesionar la confianza en el tráfico comercial, llevar un comportamiento abusivo frente al desconocimiento o ingenuidad de su víctima y una planificación de la acción detectiva que le permite evitar su descubrimiento. ¿Cuál era la palabra incorrecta ahí? A ver, ¿recuerdan? La Delictiva. detectiva. Era delictiva. Delictiva tenía que ser lisa. Exacto, ¿no? Entonces, la acción delictiva. Acá yo le puse detectiva, entonces por eso la respuesta era falso. ¿Sí? Entonces, fíjense, un examen considero yo bastante sencillo y simplemente era un poco de lectura sobre los puntos que ya habíamos visto anteriormente y recordar, ¿no? Y era solamente la primera presentación, ¿no? Solo era la primera presentación y una o dos preguntas que tenían que ver con los casos que habíamos visto. ¿Sí? Entonces espero que hayan aprovechado porque esta es una parte del cúmulo de su nota sobre los 15 puntos, ¿no? Individuales. ¿Está bien? No sé si hay alguna consulta, alguna duda al respecto. Las personas... Adelante. Licen es sobre 15 o sobre 10. La nota es sobre 10 acá, pero la ponderación es sobre 15 para su nota final. Se representa un 15% de todos los repasos que van a ir dando a lo largo del parcial. Considero que van a haber uno o dos más. Ya, Licen. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Qué les ha parecido? Mal hice porque no podía entrar desde mi celu. Ay, ¿quiénes tuvieron problemas? Aparte de Berta, Yo, Lorna.
Licen, la verdad, estaba muy lento, parece el internet, porque cada vez que apretabas rebotaba y tardabas más. Nervioso te ponías porque tenías que esperar a que apretabas para que pases al siguiente y te Ujú. bota y te bota y te bota, Licen. Sí, estaba así. Yo en los 10 minutos más he perdido mi tiempo en eso igual. Sí, Sí, Lisa, yo licenciado. casi todo el examen he perdido el tiempo porque no sé si ha sido la hora o no sé qué ha pasado, pero he tratado de ingresar al Moodle, pero no he podido. Y cuando pude, estaba súper lento y ya me puse nerviosa por la hora, entonces no tuve tiempo ni siquiera de leer las preguntas y tuve que poner directamente así al azar. Ya. Entonces, vamos a considerar esto. Bueno, de hecho, cuando utilizamos el módulo, se supone que ahora con los cambios que han hecho, el módulo tiene una mayor capacidad. Así que me imagino que esto es por el tema de la señal de Internet, ¿no? Ya sea a través de datos móviles o a través de Wi-Fi. Y eso es algo general, o sea, eso es algo que estamos viviendo todos, que lamentablemente se está viendo cada vez más afectado, ¿no? Paso clases con estudiantes de Shinaota, del Trópico, igual tienen un problema muy similar, donde la conexión es totalmente inestable y no te permite en algún caso ni poder escuchar la conversación del Zoom y tampoco te permite pues participar. Entonces, con esta experiencia, porque también nos sirve de experiencia este primer repaso, lo que vamos a hacer es como antes, ¿no? Dar nuestros exámenes tipo 10 de la noche. Sabemos que a las 10 ya hay muy poco uso de internet. Normalmente estas horas son horas pico, porque la mayoría está pasando clases o la mayoría todavía está en alguna otra actividad. ¿Está bien? También recién hemos llegado del trabajo hasta instalar aprender, o sea, aprender la máquina, todo eso. Sí ha sido el examen en sí, digamos, lo hemos leído todo, pero como por ejemplo ha sido donde nos hemos equivocado, privada, ¿no? Entonces nosotros rápido estamos leyendo y le hemos apretado y porque no había mucho tiempo, le dicen, porque nos hemos conectado muy tarde también. Claro, pero el tiempo era 30 minutos para eso. Ahora entiendo de que por el internet puede ser de que el módulo no estaba funcionando de manera óptima, pero bueno, vamos a resolver justamente eso para que los 30 minutos, porque considero que los 30 minutos eran suficientes para poder responder esas preguntas. No sé qué opinan. Sí, no, lo que pasa es que le estoy explicando que el internet estaba muy lento Claro, y como llegamos del trabajo rápido, tenemos que encender la máquina, todo eso es lo que ha pasado. Sería bueno que demos así tipo 10 para que no pase esto, Lice. ya, ok, perfecto, me parece bien. Porque parte Gracias, del Lice. primer, sobre todo el primer y partecita del segundo parcial, va a ser netamente teórico, entonces las evaluaciones van a ser muy similares, ¿ya? Y ojo, esta vez sí he permitido conexiones WhatsApp, eh, bueno, no he hecho ningún seguimiento a su estado en WhatsApp, si estaban en línea, si estaban chateando. En el siguiente repaso y examen no se puede estar en línea, ¿ya? Así que por favor eso ya sabemos, ya hemos tenido la experiencia pasada, bueno, solamente por esta vez como era una prueba, un repaso, he permitido que todos estén con el celular. ¿Ya? Bien, señores, entonces ya saben cómo van a ser más o menos los exámenes. Eh, considero que no son muy complicados y que es importante leer bien, ¿no? Que es importante leer muy bien, ¿no? Porque una palabra puede cambiar todo, ¿ya? Así que vamos a continuar con el avance del día de ayer. Ya estábamos por concluir. Nos habíamos quedado en la segunda parte de las incorrecciones de los estados financieros. Nos quedamos acá. Ya habíamos visto esto, aseveraciones, concepto de fraude, tipos de fraude, incorrecciones que surgen de la presentación. Sí, aquí habíamos visto toda la parte de los estados financieros que tienen un fin oscuro, donde
se empieza a elaborar el fraude como tal, ¿sí? A través de la emisión de estados financieros fraudulentos. ¿Ya? Entonces, dentro de las incorrecciones en los estados financieros se presentan informes financieros erróneos, fraudulentos, que implican errores intencionales de cantidades o revelaciones con la intención de engañar a los usuarios, como por ejemplo la sobrevaluación de ingresos al omitir las cuentas por pagar, sobrevaluación de activos e ingresos, omisión de pasivos financieros y gastos, y subvaluación de inventarios, ¿no? Y justamente ayer les preguntaba con qué fin yo puedo sobrevaluar los ingresos y con qué fin puedo sobrevaluar los activos, ¿no? ¿De qué me sirve? ¿No? Y lo propio con los inventarios, ¿para qué voy a subvaluar los inventarios? ¿No? No se olviden que sobrevaluación significa sobre el valor real y subvaluación por debajo del valor correcto o real. ¿Ya? Entonces, son estas formas en las cuales se puede modificar un estado financiero, ¿no? Y el fin va a depender de la intención. Por ejemplo, ¿para qué yo puedo sobrevaluar mis ingresos? Para poder evitar seguir revelando en mi balance general, por ejemplo, pasivos financieros o cuentas por pagar. Entonces, para que eso ya no aparezca más en mi balance, lo convierto en ingreso. Y eso automáticamente está sobrevaluando los ingresos y está subvaluando mis pasivos. ¿Cuál es el fin de eso? Muchas veces los pasivos son considerados como cuentas ficticias, ¿no? Que principalmente provienen de ventas sin factura o ingresos no respaldados ni justificados. Entonces, eso es lo que genera muchas veces cuentas de pasivos enormes, ¿no? Como por ejemplo cuentas por pagar al socio, cuentas por pagar a otros proveedores, otras cuentas por pagar, otros préstamos con terceros, ¿no? O sea, cuentas que lamentablemente, inclusive viendo a simple vista, no tienen pies y cabeza, ¿no? Y cuando ya tú, con tu sexto sentido de auditor forense, olfateas eso, dices, aquí hay algo raro. Entonces empiezas a indagar, vamos a ver, ¿dónde está el contrato de este préstamo? No, no hay, ya, primer indicio, ¿no? O sea, aquí hay algo raro. Ya, ¿cuándo se ha desembolsado el año pasado? Ya. ¿Cuánto se paga de interés? No, no se paga, ya. Otro indicador de que sabes que te va a dar como resultado un hecho ficticio, un hecho que en realidad no es real dentro de los estados financieros, ¿no? Y claro, para hacer desaparecer justamente este tipo de ingresos, pues, perdón, este tipo de pasivos, este tipo de obligaciones, se utilizan los ingresos, ¿no? Y por un simple hecho contable, ¿no? Para cerrar un pasivo se debe disminuir activos o generar ingresos. Entonces, por ese efecto contable que se tiene, eh, se da esta sobrevaluación de ingresos. La sobrevaluación de activos e ingresos o omisión de pasivos financieros y gastos, algo muy similar, ¿no? Entonces yo quiero sobrevaluar mi activo, de repente quiero mostrar que tengo más plata, que tengo más solvencia, liquidez para sacar un préstamo con el banco, entonces voy a sobrevalorar mis activos y por ende voy a puedo crear ingresos o puedo crear pasivos, ¿no? Esa es la opción. Contablemente, esa es la opción correcta para no distorsionar el saldo. Pero ojo, estamos hablando de hechos totalmente ficticios que tiene otro tipo de fines. Y bueno, la subvaluación de inventarios tiene que ver con que tu inventario se arrastra permanentemente un saldo mayor al real producto de las ventas sin factura, ¿no? Entonces, cuando hay una venta sin factura, lamentablemente no se legaliza la salida de ese inventario. Entonces, yo vendo, no sé, de un ítem vendo 100 unidades, esas 100 unidades no van a aparecer en el movimiento del carro. ¿Por qué? Porque no tiene respaldo. Entonces, eso hace que cada vez se vaya incrementando el valor de los inventarios, gestión tras gestión. Y bueno, para que esto no parezca algo irreal, qué es lo que hacen normalmente? Es bajar el valor de los inventarios con algún ajuste, ¿no? Ajustando con gestiones anteriores o de alguna forma generando un costo ficticio,
o a través de la venta de facturas, que también es algo muy, muy, muy normal hoy en día. Y les estoy hablando de empresas privadas. No les estoy hablando de empresas públicas. Me imagino que las empresas públicas, si bien hay un poco más de control, entre comillas, igual se dan la forma y la manera de hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué yo puedo hacer para poder reconocer este tipo de ingresos sobrevaluados o subvaluados? Entonces, tengo que hacer comparaciones, tengo que leer reportes, tengo que comparar información de todo tipo. Por ejemplo, una empresa privada es bastante fácil. Todos los ingresos fiscales, o sea, que son provenientes y que pagan impuestos, eh, necesariamente van a estar declarados en el formulario 200. Entonces, el formulario 200 es una fuente confiable del cual yo puedo comparar los ingresos según registro contable, ¿no? Entonces, tendría que haber una igualdad entre mis ingresos declarados en el formulario 200 y mis ingresos declarados en mi estado financiero. Es una forma de verificar estos saldos. También a través de la confirmación con clientes, condiciones contractuales relevantes o preguntar a los empleados sobre los envíos próximos al fin de un periodo. Siempre el contacto con personas clave de la empresa, de la institución, es relevante e importante, ¿no? Son personas que nos pueden dar datos que quizás en ningún momento podamos observar como auditores, ¿no? En el caso de los inventarios también es mucho más sencillo poder identificar, no solamente a través del CARDEX, sino a través de una verificación física. Y acá volvemos a las técnicas, ¿no?, de auditoría, lo que dimos examen hoy. Al hacer una inspección física, nosotros podemos verificar, primero, si hay un control de inventario. Y segundo, si este saldo, haciendo un retroceso en cuanto a los ingresos y salidas de inventario, puede llegar al saldo que yo quiero validar. Es una especie de retroceder el procedimiento de CARDEX para verificar si el saldo declarado a una fecha determinada es correcto, ¿no? Sabemos que como inventario siempre vamos a llegar posterior al hecho. Entonces tenemos que darnos formas de justamente verificar y validar ese saldo, ¿no? Entonces, pero si yo voy y el inventario del sistema me arroja 100 ítems, voy y verifico físicamente y solo hay 40, entonces evidentemente no hay control. Y eso me puede llevar a otro tipo de procedimientos, ¿no? A otro tipo de observaciones. Así que estos procedimientos son los que justamente vamos a poner en práctica a partir del segundo parcial. O sea, vamos a ver cómo es que podemos llegar a identificar este tipo de diferencias. Bien, pasemos al segundo grupo. Ayer también hablábamos de las cuentas, cuando hay una empresa familiar donde para evitar que una fiscalización pues permita la verificación de las cuentas, tanto del representante legal como de los socios, e inclusive de familiares de los socios, pues utilizan, ¿no?, cuentas de terceros para desviar los fondos no respaldados. Me refiero a no respaldados que no tienen una nota fiscal, una factura, o que simplemente son provenientes de, por ejemplo, un mercado negro, ¿no?, un mercado donde no se genera este tipo de documentación de respaldo. Entonces, ahí sí es importante. Como nosotros, como auditores forenses, podemos exigir, si tenemos algún indicio de que la plata, de que ese dinero va para otro lado, tenemos que tratar de llegar a esa cuenta de destino y verificar qué relación existe con la empresa o con la institución. Ya, eso es algo muy normal que pasa, hoy en día más aún. Bien, incorrecciones que resultan de la apropiación indebida de bienes, malversación de activos, fraude laboral. Vamos a ver este segundo tipo de ejemplo dentro de las incorrecciones de los estados financieros. Apropiación indebida, también denominado robo o desfalco. Esta categoría incluye el robo de los activos de una compañía cuando el efecto de ese robo causa que los estados financieros en todos sus aspectos materiales
no estén en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El fraude está a menudo oculto y la gerencia está en condiciones de perpetrar el fraude más fácilmente debido a que está en una situación de manipular directa o indirectamente los registros contables. Asimismo, los empleados pueden estar en complicidad entre ellos o con terceros, ¿no? Y acá ya tiene que ver con un tema de robo, no solamente de activos fijos, ¿no? Sino de dinero, de inventario, de activos fijos, ¿no? Por parte de terceras personas y del propio personal que forma parte de la empresa o la institución. Entonces, algo que lamentablemente eh, a simple vista no podríamos percibir en el estado financiero, pero esto sí lo tenemos que hacer mediante una verificación, ¿no? Entonces, para eso están los arqueos en el caso del control de caja, para eso está el Cardex y el inventario para poder verificar el saldo de mercadería, y para eso está justamente el control que se efectúa dentro de los activos fijos, como por ejemplo la codificación, notas para cada responsable que va a utilizar el activo fijo, la codificación que nos permita establecer la ubicación exacta de ese activo fijo, ¿no? Entonces, a través de ese tipo de controles, primero que se pueden evitar este tipo de situaciones. Estoy hablando únicamente del rubro activos fijos, ¿no? Porque son activos que van a estar permanentemente en la empresa. Y bueno, primero eso, ¿no? Y segundo, que nos van a permitir hacer un control periódico sobre los mismos. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer una verificación física si no tengo un detalle? Complicado, ¿no? Pero si yo tengo una lista codificada de todos los activos fijos, donde yo puedo ver dónde está ubicado, donde yo puedo ver quién es el responsable, donde yo puedo ver el estado de funcionamiento de ese activo, entonces para mí va a ser fácil agarrar ese documento e ir en base a una muestra, verificar cada uno de estos activos fijos. Entonces, es importante. Cuando nosotros no vemos ese tipo de control, ahí ya tenemos que desconfiar de todos, ¿sí? Y bueno, hay que ser muy cautos en la muestra, ¿no? Hay que tomar muestras no solo de los activos fijos más grandes, ¿no? Como por ejemplo vehículos, maquinaria, no sé, herramientas así de originales, no. También hay que hacer énfasis en cosas pequeñas, porque muchas veces este tipo de situaciones se da en cosas inclusive indetectables, ¿no? Si el auditor forense identifica un riesgo de incorrección material debido a un fraude referido a la apropiación indebida de bienes, podría desear incluir procedimientos adicionales, ¿no? Entonces aquí ya el auditor forense puede establecer otro tipo de procedimientos para identificar quién ha sido responsable, por qué no se ha reportado, por qué no se ha seguido el proceso correspondiente para notificar este tipo de hechos. Si un activo en particular es altamente susceptible a la apropiación indebida, el auditor forense puede realizar pruebas adicionales de control para prevenir y detectar tales apropiaciones indebidas. Lo que les decía, ¿no? Entonces, si yo identifico que hay activos así muy susceptibles, muy vulnerables, ¿sí? A que vaya una persona y pues tome ese bien, entonces yo tengo que hacer, inclusive recomendar otro tipo de políticas, otro tipo de procedimientos de control, ¿no? Entonces, es importante considerar estos aspectos, ¿ya? Bien, señores, consultas, dudas mientras van poniendo presente, por favor, recién ahora, todos. Con esto habríamos concluido esta parte. Adelante, consultas. ¿Se comprende? Vamos a complementar muchos procedimientos de auditoría que ustedes ya han visto en Auditoría Financiera 1, en Auditoría Financiera 2, que también están seguramente viendo en Auditoría Financiera, bueno, en Gabinete de Auditoría. ¿Ya? Con esto también vamos a recordar un poco de la parte administrativa, de auditoría administrativa, ¿no? Lo importante que es mantener esos niveles de eficiencia, eficacia y economía y pues establecer los mismos para controlar todos los activos y todos los rubros de los estados financieros.
Ya en ese sentido, por favor, es importante que mantengamos presente todo lo que hemos aprendido en estas materias. ¿Ya? Adelante, consultas, dudas. Muy bien. Entonces, nos quedamos acá. La siguiente clase nos vemos el día lunes. ¿Está bien? Para continuar con el avance. Estamos justo a tiempo. Sí. ¿Está bien? Que les vaya bien, señores, que tengan un buen fin de semana. Y por favor, nos vemos el día lunes. ¿Está bien? Sí, hasta el día lunes, Lice. Hasta el lunes, que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias, buenas noches. Luego. Listo. Gracias. No se olviden poner presente, por favor.